voluntad de escuchar y vamos a comenzar a hablar de neurociencia aplicada al deporte en Chile y en este título hay un pequeño detalle que sería bastante importante de recalcar. La idea de esta presentación es que ojalá que todos en conjunto hagamos que lo que brilla es oro, es decir, que lo que se supone que es neurociencia al final tenga un impacto muy positivo para las personas que, digamos, reciben nuestro entrenamiento a través de la neurociencia. Entonces, toda la propuesta que vamos a ver acá se centra en el recorrido que he podido hacer en mis años como psicólogo. Ya soy un poco casi senior, tengo 41 años, voy para los 42. Entonces, en harto tiempo que he buscado técnicas y estrategias, lo que más me ha llamado la atención de la neurociencia es que se habla tanto de la neurociencia, pero cuando uno quiere llegar a cosas más concretas, a veces cuesta un poquito aterrizarlas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver acá, si bien por un lado va a ser un poquito reduccionista, no se puede abarcar toda la neurociencia, pero al menos vamos a ver ciertas cosas como para decir qué caminos podemos tomar para las personas que queremos hacer esto de manera seria en Chile, ¿ya? Muchos colegas me preguntan cómo nos podemos formar, cómo nos podemos buscar protocolos, qué investigaciones son las que están validadas, qué instrumentos se usan. Entonces, la neurociencia es un mundo tan grande que yo voy a tratar de ir respondiendo de a poco a ciertas preguntas. Seguramente van a quedar muchas fuera, pero en lo posible pensé en esta presentación para tratar de dejar un camino para quien quisiera en un futuro especializarse y trabajar en el área, ¿ya? Por eso ahí eliminamos la palabra no y dejamos que ojalá que al finalizar esta presentación quedemos con la idea de que en realidad podemos hacer que todo lo que brilla es oro, ¿ya? Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que aprenderemos hoy? Aprenderemos primero definiciones y estándares de lo que es la neurociencia, ¿ya? Es decir, vamos a tomar una definición histórica que hizo un autor y después vamos a ver cuáles son los requisitos para hacer neurociencia. Vamos a hablar de las áreas de aplicación y un modelo que personalmente a mí me hace mucho sentido. Vamos a hablar de investigación. Les voy a mostrar una investigación que si bien no está publicada, estamos en la elaboración y corrección de pares en una publicación donde hablamos de estos temas, de neurociencia aplicada especialmente a la parte visual. Y finalmente vamos a abrir un poco el espacio para la discusión, para que intercambiemos ideas y que esto no sea solamente un monólogo hecho a distancia a través de un computador, ¿ya? Entonces vamos a avanzar y vamos a comenzar con el principio más básico, ¿ya? Vamos a decir neurociencia aplicadas al deporte. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando partí estudiando neurociencia, yo no sabía que se llamaba neurociencia, entonces yo lo llamaba como neurobiología, yo pensaba era como psicobiología, estaba siempre en esa parte. Yo siempre fui muy fanático del área biológica desde mi formación como psicólogo, y siempre tuve el interés por la parte biológica. Y de repente me topé con un texto que era de este señor Stefano Tamorri, italiano, y que él decía, ¿ya? Decía que la neurociencia en realidad es una derivación, la neurociencia es tremendamente joven, ya más aplicada al deporte, estamos hablando que empieza en los años 60, 62, 65. Entonces, él decía que la neurociencia, si bien venían de las áreas neuro, propiamente la neurología, la psicobiología y un montón de cosas, tenía que unirse con la psicología, ¿ya? Para poder ser aplicada al campo deportivo. Entonces dice, la definición que hace es que las neurociencias aplicadas al deporte nacen con el fin de promover el conocimiento de la función del cerebro en la determinación del comportamiento humano, favoreciendo la integración de las disciplinas ya existentes, finalmente, en el estudio global del sistema nervioso. Es decir, él asume que la neurociencia no puede ir sola, cosa que hasta el día de hoy yo comparto, y creo que él dice que esta definición es un poquito antigua, ya del 2004, incluso creo que esta parte él definiéndola como el 99, es una definición que es bastante interesante, porque la neurociencia en sí, de toda la experiencia que he visto, como dijo Rodrigo, trabajo desde el fútbol hasta gente que arriesga la vida en la MotoGP o en la Fórmula 1, en todas las cosas la neurociencia no es suficiente, siempre tiene que ir de la mano con otros aspectos, como los aspectos psicológicos, los aspectos de formación de hábitos, y finalmente, como diríamos, la guinda de la torta es la neurociencia. ¿Se entiende esta idea, muchachos? ¿Ya? Es decir, la neurociencia no puede trabajar sola, y es casi una técnica y es muy joven, por lo tanto, no esperemos tanto de la neurociencia, estamos recién desarrollándola, ¿ya? Entonces, esto como idea, ¿ya? Y lo interesante del libro de Stefano Tamorri, que él lo escribió, como les decía, en el 99, creo que hay una versión nueva, se llama Neurociencia y Deporte,
es que él asocia muchas cosas que al final se han cumplido, ¿ya? Yo lo recomiendo como un libro para quien quisiera iniciarse en el área donde te define una forma de mirar la neurociencia, que a mí me agrada bastante. Ya él trabaja en el CON italiano, es una persona bastante interesante como profesional, ¿ya? Yendo un poquito al segundo punto, ¿ya? Aquí es importante que hablemos de estándares, ¿ya? Para decir que estamos haciendo neurociencia, ¿ya? Necesitamos ciertos requisitos, ¿ya? El primer requisito es especializarnos, ¿ya? Cuando a mí los colegas me dicen, pucha, ¿cómo lo hago para especializarme? Yo siempre les digo, busca un posgrado, no un postítulo, porque cuando tú haces un posgrado, tienes que darte el tiempo para investigar un tema. Y esa es la gran diferencia, más allá del grado académico. La gran diferencia es que en un posgrado a ti te hacen hacer una tesis, una investigación, un paper. Y ahí tú te detienes a dedicarte a un tema y tú te vuelves especialista en algo que tú retienes importante o que te importa. Por lo tanto, para mí el primer requisito para poder hablar de neurociencia es que por lo menos tengamos un grado, ojalá sí se puede, de magíster. Hoy en día con la tecnología, muchas universidades están haciendo los magíster a nivel online. Es decir, se nos facilitó sin querer con el COVID la posibilidad de especializarnos, ¿ya? Entonces, eso para mí es tremendamente importante, que nosotros al final elijamos un tema y en la medida en que uno va avanzando en su desarrollo profesional, va cada vez alejándose más de lo que te dicen los demás y vas haciendo más una propuesta personal, que finalmente se corona en lo que es un doctorado, donde uno finalmente hace una propuesta científica. No sé si me explico bien, es decir, cuando hacemos pregrado, aprendemos cosas, cuando hacemos un magíster, desarrollamos una idea y somos especialistas, y finalmente cuando hacemos un doctorado, podemos nosotros enseñar a los demás. No sé si me explico bien este progreso de la ciencia. Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar especializaciones y ojalá tengan grado académico, el grado magíster. Lo segundo es la especialización en la técnica, ¿ya? La neurociencia, cuando uno pone, por ejemplo, en YouTube neurociencia aplicada al deporte, aparecen muchas personas hablando descriptivamente de la neurociencia. Te hablan de la neurona espejo, te hablan de la neuroplasticidad, pero es descriptivo. Uno dice, pucha, qué interesante, pero ¿cómo hago yo para bajarlo a mi día a día? ¿Cómo hago yo para que esta cosa me funcione? ¿Cómo hago yo para que si tengo un atleta y veo que tiene una mala toma de decisión, ¿cómo hago con esta cosa que vi en YouTube o este libro que me leí, esta neurociencia que aparecen ahora como que las neurociencias fueran como todo amigable y como que lo van a resolver todos estos libros para dummies, ya para no nombrar los libros, pero han aparecido en los últimos, diría yo, 5 años, sobre todo en este rincón del planeta, han aparecido libros que parecieran parecer que las neurociencias son como todo fácil, todo amigable, y no es tan así, ¿ya? La neurociencia para dummies, eso es también una trampa, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener harto ojo, porque uno en realidad lo que tenemos que hacer ahí es buscar una técnica que primero nos haga sentido bajo el modelo teórico que tenemos, y segundo, veamos que tiene evidencia científica y que tiene un impacto en nuestros deportistas. Entonces, ahí donde aparecen distintas, como decía Rodrigo al inicio, yo me especialicé en la parte de neurofeedback, y en el neurofeedback nosotros tenemos un montón de lagunas teóricas, y hoy tenemos un montón, día a día están saliendo papers que nos dicen que lo que hicimos 5 o 10 años atrás estaba equivocado, ¿ya? Entonces, no hay tampoco una certeza que nos digan, ¿sabes qué? Esta es la panacea, sino que esta, como les dije, es una disciplina joven que se está actualizando y que nosotros, ¿por qué estudiamos siempre? Porque en el fondo lo que aprendemos hoy en 5 años va a estar obsoleto, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros, si queremos hacer el camino a la neurociencia, decidamos por una técnica. Y la técnica no necesariamente tiene que ser tecnológica. Por ejemplo, hoy en día están las neurociencias de la concentración, que son todas las técnicas de meditación. Y con eso tenemos es un mundo para poder desarrollarlo, ¿ya? Todas las técnicas budistas que tienen evidencia científica, desde la mindfulness, el vipassana, hay montones de técnicas que están totalmente validadas científicamente y que no requieren tanta inversión económica para comprarse el electroencefalograma y poner cables y sensores, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que ser también rigurosos para elegir bien la técnica que tenga una evidencia científica, y también ser conscientes y coherentes con el ambiente donde nos movemos y sobre todo lo que nos hace sentido a nosotros de manera personal. El tercer punto es que hay que especializarse en los instrumentos, ¿ya? Esto a mí, cuando veo instrumentos que aparecen en el mercado, más allá del valor, nosotros tenemos que mirar dos cosas en los instrumentos. Lo primero, que si tienen validez, están validados por no me acuerdo el organismo en especial, pero es el tema de que no hace mal para la salud,
¿ya? Que tiene como una ISO 9000, que no hace mal para la salud. Eso es lo primero. Normalmente los instrumentos de biofeedback y neurofeedback y que leen el cerebro o el sistema nervioso periférico no meten cosas al cuerpo ni al cerebro, por lo tanto casi todos tienen esa certificación. No sé si me explico bien. No metemos ondas en el cerebro, sino más bien las leemos. Por lo tanto, es tremendamente importante ese primer paso. Y el segundo es que ustedes, si ven el instrumento, vayan a buscar investigaciones que lo usen. ¿Se entiende? Es como lo mismo que cuando usábamos los cuestionarios, que uno dice, ¿qué tipo de cuestionario, qué tipo de test me sirve para hacer algo? Lo primero que tengo que ir a ver si los cuestionarios tienen validez científica, han estado utilizados y con qué frecuencia vienen citados en los artículos. ¿Se entiende, muchachos, hasta ahí? ¿Sí? Entonces, con estos tres pilares, ¿ya? Nosotros podemos armar una carrera relacionada con la neurociencia. Primero, una especialización para saber funciones cerebrales, estructuras cerebrales, montones de cosas del cerebro, entender el mapa del cerebro. ¿Ya? Segundo, especializarnos en la técnica que a nosotros nos haga sentido y que tenga validez científica. Y lo tercero, usar instrumentos que estén validados. Entonces, con estos tres pilares nosotros sí podemos decir que estamos haciendo neurociencia. ¿Ya? Entonces, yendo a esto, les voy a mostrar ahora áreas de aplicación. ¿Ya? Una vez que tenemos más o menos el mapa general de cómo hacer neurociencia, ahora vamos a meternos un poquito en lo que es las áreas de aplicación. Existen dos grandes áreas, ¿ya? En las cuales la neurociencia se aplica. Aquí esto voy a hablar de manera genérica y después me voy a ir metiendo deporte a deporte. Pero de manera genérica nosotros tenemos dos grandes áreas. La primera es cómo va la neurociencia desde el laboratorio al campo, y el otro enfoque es cómo va la neurociencia desde el campo al laboratorio. ¿Se entiende? Entonces, tenemos el entrenamiento cognitivo-motor, ¿ya? Y el entrenamiento mental. Como vemos ahí en la lámina, ¿cierto? El entrenamiento cognitivo-motor va desde el campo hacia el laboratorio y entrena la percepción, la elaboración, es decir, la toma de decisiones y finalmente la ejecución. Y lo mismo tenemos en el entrenamiento mental. Tenemos desde el laboratorio al campo que entrenamos más o menos las mismas variables. ¿Ya? Es decir, casi toda la neurociencia busca a Ferreira, que es un muy buen autor, habla de la percepción y cómo se elaboran los datos de los deportistas. ¿Ya? Pero en general, lo que busca la neurociencia es trabajar este proceso, cómo el deportista percibe la información, cómo la elabora y finalmente cómo ejecuta los movimientos. ¿Ya? En mi caso, yo me fui a buscar años atrás, ya han pasado más de 10 años, en 2007 me fui al Milan en Italia, donde ahí se creó el primer laboratorio de neurociencias del mundo con el Milan Lab. ¿Ya? Es decir, se partió desde el laboratorio y se fueron aplicando protocolos piano, como decían los italianos, lentamente hacia el campo. Pero con el desarrollo de los años han aparecido propuestas bastante interesantes, por ejemplo, lo que hace River Plate, ellos parten del campo, ellos tienen todos unos protocolos que hacen médicos, kinesiólogos, preparadores físicos y psicólogos, donde la neurociencia se toma como un elemento transversal a 4 profesiones y se crean protocolos que van desde el movimiento hacia el análisis de qué pasa dentro de la caja. ¿Se entiende? Es decir, parten desde el campo hacia el laboratorio. ¿Se capta la diferencia, muchachos? ¿Sí? Sin embargo, ambas propuestas trabajan finalmente los tres conceptos. ¿Ya? Trabajan la percepción, trabajan la elaboración, o lo que llamamos nosotros la toma de decisiones, y trabajan finalmente la ejecución. Para mí, cuando yo veo que profesionales colaboran en esto, a mí me encanta. De hecho, yo trabajo en un equipo de fútbol acá en Chile, en la U, y estamos generando convenios con este club argentino que tiene desarrollado un equipo de neurociencia. ¿Ya? Porque es tremendamente enriquecedor nutrirse con profesionales. Nosotros tratamos de tener una mirada transdisciplinaria, es decir, el mismo dato mirado por 4 profesiones distintas. Es el mismo dato. Si estamos hablando de variabilidad cardíaca, lo vamos a ver 4 profesiones distintas. Vamos a hablar de electroencefalograma, lo vamos a mirar 4 profesiones distintas. Y eso para mí creo que por ahí va el futuro para poder desarrollar habilidades y que nuestros deportistas generalicen las habilidades para finalmente mejorar el performance, que es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí? Pido una seña y ahí ya, sigo. Entonces, aquí les voy a mostrar una cosa un poquito más específica. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque a veces yo me alucino con los papers y empiezo a pelar el cable con muchas de esas cosas. Entonces voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero hay 3 cosas que a mí me cambiaron la forma de mirar las neurociencias.
La primera es cuando empecé a leer, cuando entendí el modelo, ¿cierto? Estamos hablando de decisiones y ejecución. La primera es que en realidad el ojo no es solo un órgano, es el cerebro el que tiene que ser más rápido para percibir. ¿Ya? Dentro de aquí hay un paper que lo hizo, bueno, miren el apellido, Hans Danker, ¿ya? El 2019, que habla de todo el tema de cómo el cerebro procesa la información visual y al procesarla más rápido, finalmente el movimiento es más eficiente. Entonces, en neurociencia se habla de los paradigmas, es decir, modelos que son referencias para seguir trabajando. El paradigma de la percepción es una cosa tremendamente importante. Si nosotros logramos, como psicólogos, trabajar la percepción, de alguna manera vamos a impactar tremendamente, de manera alta, en lo que es el performance final de un deportista. Entonces, este grupo, ¿ya? Hels Donke, con otros más, trabajaron distintas cosas para poder medir lo que llamamos nosotros los potenciales evocados, y ahí ustedes ven estos cerebritos chicos que miden, por ejemplo, los mapas cerebrales, las zonas que se activan, se hiperactivan o se hipoactivan, o Loreta que analiza todas las estructuras profundas del cerebro. Pero en síntesis, lo que este tipo de trabajo representa es que nos da una pista de cómo nosotros podemos hacer deportistas que descarten lo que no sirve del campo visual y que tomen lo que sirve del campo visual con menos esfuerzo. Lo explico de la siguiente manera. El ojo de un deportista inexperto va a moverse más veces y la cantidad de preguntas que va a hacer su cerebro va a ser mucho mayor a un deportista experto, que mueve poco el ojo, pero mueve el ojo tomando la información que es necesaria. ¿Se entiende? Es como el cerebro de un jazzista, que en realidad hace algo que es tremendamente performante, pero cuando le ponen electroencefalograma o resonancia magnética funcional, se observa que en realidad el cerebro está esforzándose poco, porque en realidad tiene la condición de experto en su cabeza. ¿Entiende? Entonces, esto nos da una pista tremenda, porque eso quiere decir que nosotros, si aprendemos a entrenar a los jugadores, independientemente del deporte, si nosotros, por ejemplo, entrenamos todo lo que tiene que ver con ping-pong, esa habilidad va a ser transversal a los otros deportes. ¿Ya? En el Chelsea, por ejemplo, mi colega que se llama Tim Harness y otros más, ellos trabajan con ping-pong en los jugadores de fútbol. Por eso lo menciono, porque en el fondo, si logramos hacer cerebros con la conexión con el ojo del campo visual, tomen justo lo necesario en una unidad de tiempo más rápido, estamos ayudando a hacer finalmente un movimiento más rápido y ganamos tiempo. ¿Se capta la idea del primer? ¿Sí? Entonces, si vamos al segundo, otro paper que para mí es tremendamente un paper de referencia, es que nosotros tenemos que entender el cerebro. ¿Se acuerdan que tiempo atrás se hablaba del cerebro triuno, después se hablaba de los hemisferios, etcétera, etcétera? Hoy en día esas teorías han ido evolucionando y lo que tenemos hoy es un modelo que habla del cerebro como una gran red, lo que se llama el conectoma. ¿Sí? Igual como cuando uno va en un avión, en un aeropuerto y mira que hay muchos vuelos desde Santiago de Chile a Brasil, y cada vez esa como avioncito que hay entre un lugar y otro, esos son como los conectomas. Si nosotros miráramos el mundo, el cerebro tendría más o menos eso mismo. Es decir, entre más vuelos hay, más barato es el pasaje y más fácil llegamos. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que ofrece este modelo de conectoma es que en realidad el concepto de hemisferio y de zonas cerebrales ya no aplica. En realidad lo que hace el cerebro para un deportista, especialmente para los movimientos, es que se agrupan distintos, lo que se llama como clúster de neuronas, como familias de neuronas, ¿ya? Asambleas en realidad se llama, las asambleas de neuronas en distintas partes del cuerpo, del cerebro. Y al unirse, entre más se repite eso, más fácil es la misma conexión para un segundo movimiento. ¿Se capta esta idea? ¿Sí? De ahí, de este concepto, viene lo que se llaman las redes neuronales. ¿Ya? Yo me especializo en redes neuronales. Yo trabajo con las tres redes principales que entrenamos los deportistas. Silence, la attentional y la default, que es poner atención, cambiar la modalidad y descansar o tener percepción del propio cuerpo. ¿Se capta la idea? Entonces, con estas tres redes, que hoy en día existe tecnología, que la lee a través del electroencefalograma y otras técnicas más, hay una que se llama, bueno, como la había dicho, resonancia magnética funcional, y esa es súper cara, así que no, solamente la he visto en paper, nunca la he podido ni siquiera ver en vivo, así que son imágenes gigantes que valen
millones de dólares, así que eso ni siquiera les puedo hablar. Pero lo que el electroencefalograma es posible entrenar estas redes para facilitar que cada red venga usada igual que como en una caja de cambio en el momento que la acción deportiva lo requiera. ¿Se entiende? Hay momentos en los distintos deportes donde hay que estar más atento a lo externo. Hay otro momento donde uno tiene que analizar el contexto. Hay otro momento donde uno tiene que parar y hay otro momento donde uno tiene que percibirse a sí mismo para hacer un movimiento. Este es el concepto de red. Y finalmente, otro paper que habla de una forma de mirar el cerebro, de una forma de mirar el movimiento que están trabajando los alemanes. ¿Ya? Yo personalmente fui a hablar con ellos y ellos han implementado una serie de instrumentos que están hoy en día en el Bayer Leverkusen, en el Bayern Múnich, entre otros clubes, donde aplicaron como la inteligencia del movimiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que tiempo atrás salían las inteligencias de Gartner, donde hablábamos de la inteligencia artificial, donde hablábamos de la inteligencia matemática, etcétera? Ellos aplican la inteligencia del movimiento, es decir, ponen como una alfombra con distintos cuadrados y indicaciones donde el deportista tiene que mirar y rápidamente tomar la decisión, y lo que analizan ahí es que lo haga con la menor cantidad de movimientos y que los movimientos sean lo más eficientes posible. Entonces, si uno suma estos tres papers, o estas tres referencias de paper, porque son como modelos de trabajo, ahí tenemos lo que hablábamos antes. ¿Podemos ayudar a los deportistas a percibir más cosas en menos tiempo? Exacto, lo podemos hacer. ¿Podemos ayudar a los deportistas en la toma de decisiones? Podemos hacerlo. ¿Podemos ayudar a nuestros deportistas a la ejecución más eficiente? Claro que podemos hacerlo. Algunas son con tecnología, pero otras son simplemente con, como les había enseñado, como les había dicho anteriormente, con algunas técnicas que no requieren tanta inversión económica. Bueno, ahora les pido disculpas un poco porque esta investigación, como la está todavía en elaboración, ¿ya? Va a estar en inglés, pero yo les voy a ir diciendo de qué se trata y todo. ¿Ya? Les pido ahí las disculpas. Pero para hacer algo, ya que vimos el modelo, ¿cierto? Vimos la definición, vimos los ejemplos, ahora les voy a decir lo que hemos estado tratando de hacer nosotros en Chile. ¿Ya? Hemos estado tratando de hacer una investigación que nos ha costado bastante, porque esta investigación ha salido de pulso nuestro, es decir, las horas hombre han sido todas financiadas por nosotros mismos, por lo tanto ha ido un poquito más lento de lo que quisiéramos, y está en proceso de revisión de pares, donde estamos todos adoloridos con todas las críticas que nos han hecho y de repente casi nos salen lágrimas por las correcciones, pero estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todavía no está publicada. Estamos in progress. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Ya? El año 2019 hicimos una investigación en un club de fútbol acá en Chile, en la cual comparamos las técnicas de biofeedback, neurofeedback y la psicología deportiva para ver cuánto estas dos técnicas mejoraban el control visual, ¿ya? De la atención visual en realidad. ¿Ya? Entonces, partimos con algunas hipótesis y nosotros dijimos, bueno, si la psicología ayuda al deportista, es posible que ayude también en lo visual, y si las neurociencias o la técnica de neurofeedback ayuda de manera general, es quizás posible que ayude también a la parte visual. Entonces, las hipótesis fueron que en realidad ambas técnicas podían mejorar, ¿cierto? Podían mejorar el performance visual versus el grupo de control, que nosotros podríamos tener que ambas podrían impactar, y finalmente que no habría un cambio significativo en el grupo de control. Más o menos fueron 75 deportistas, de los cuales probablemente nos van a cortar un poco de N porque tenemos un par de muchachos que no completaron todo el test, así que probablemente vamos a quedar entre 50 y 60. Pero andamos por ahí. Entonces, aquí está el modelo de investigación. Lo que hicimos fue, planteamos la idea de evaluar la atención visual con distintos tests, ¿no? Attentional Network Test, Rotation, Trial Mapping Test, etcétera, etcétera. Evaluamos también los aspectos emocionales, que eran parte de nuestra hipótesis, que también podríamos mejorar algo lo emocional, ¿cierto? Aplicamos un par de cuestionarios, por ejemplo, el STAI, que es bien conocido, el CPRD, que es bien conocido también, que están bien citados por la investigación. Y analizamos con el electroencefalograma cuantitativo, ¿ya? Hicimos mapeos cerebrales. ¿Qué significa mapeos cerebrales? Que aplicamos una evaluación al cerebro de los deportistas con unos instrumentos que nos permiten posicionar al atleta de cuánto su cerebro está normalmente actuando versus una base de datos. ¿Ya? Porque hay cerebros que en ciertas zonas pueden estar hipoactivos en comparación a un
a un database o hiperactivo. Y eso lo comparamos. Hicimos un programa de entrenamiento a los 3 grupos, al cual el grupo 3 no tuvimos intervención. En un grupo hicimos 8 sesiones de neuro y biofeedback, que es lo que se aconseja como estándar mínimo, y 8 sesiones de psicología deportiva con un modelo que partió desde la psicoeducación y aplicamos ciertas técnicas cognitivas y un par de técnicas asociadas a la autopercepción. Entonces, después de eso, evaluamos, hicimos el Assessment 2, es decir, la evaluación de nuevo de los aspectos visuales, los emocionales y los aspectos del funcionamiento cerebral. Hicimos un par de análisis estadísticos, ¿ya? Y finalmente estamos en el proceso de la publicación de resultados. Entonces, si vemos lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿ya? En esta investigación hemos encontrado que el hecho de hacer neurofeedback permite a los deportistas de manera general en captar la información más rápido, ¿ya? Y esto se los dejo planteado para que después lo discutamos, ¿ya? Dejémoslo planteado para las discusiones, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque al parecer el trabajar con neurofeedback, en este caso yo trabajo con una cosa que se llama full cap, es decir, pongo todos los sensores en todo el cerebro, ¿ya? Permitiría, ¿se acuerdan cuál era la investigación que hablaba del conectoma? Es decir, el segundo paper, la elaboración, ¿no? Pareciera ser que intervenir la elaboración de cómo el deportista procesa la información impactaría en cómo capta la información y finalmente la capacidad visual, ¿ya? Entonces, esto es tremendamente importante porque el neurofeedback, a su vez, no mejoró el estado de ánimo, ni mejoró variables psicológicas, ¿ya? Y a la vez, la psicología deportiva no impactó lo visual. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Es decir, yo la impresión que me da al hacer esta investigación, que podríamos llamarla preliminar, es que cada técnica va a ayudar a los deportistas de manera distinta. Y como es tan joven, todavía no tenemos tantos especialistas para cada técnica y para cada tema. No sé si me explico bien. En un futuro van a haber especialistas de cada cosa. Ya van a haber especialistas del entrenamiento cognitivo-motor, van a haber especialistas del entrenamiento mental en el laboratorio, van a haber especialistas de la percepción visual y parámetros de eso, van a haber especialistas de la elaboración y finalmente especialistas de la ejecución, ¿ya? Esto lo digo off the records, es decir, no lo puedo poner, no lo puedo escribir, pero también hemos encontrado cambios al mirar estos 75 muchachos, hemos también encontrado cambios en el electroencefalograma 2, es decir, al parecer solo 8 sesiones de neurofeedback también tuvieron un impacto en el cerebro, ¿ya? Específicamente en una capacidad o en una característica que se llama coherencia cerebral, es decir, que todo el cerebro pareciera ser que al enseñarlo y a educarlo con el neurofeedback, hace que todo el cerebro actúe de manera coordinada, más rápido que las personas que no lo hacen, ¿ya? Lo que se llama la coherencia cerebral, es decir, de un punto a otro, pareciera ser que el cerebro con este conectoma se ponen de acuerdo y mandan la misma sinapsis, al mismo tiempo, y en la misma frecuencia, ¿ya? Especialmente en lo que se llama beta lenta, ¿ya? De 3 a 15 Hz, beta lenta que la llamamos nosotros. ¿Se entiende ese pequeño detalle? Entonces, pareciera ser que estas técnicas y estos métodos ayudan a que igual que como un músico que afina el instrumento y está afinado, pareciera ser que el hecho de afinar el cerebro y tener igual como estas cosas que miden como cuando está afinada la guitarra o cuando no, pareciera ser que esa ayuda que le damos con la tecnología hace que el cerebro actúe de manera más coordinada y finalmente impacta como capta la información visual. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto por qué lo tuvimos que hacer? ¿Ya? ¿Por qué tuvimos que hacer esta investigación? Uno dice, ¿por qué el Eugenio se mata haciendo esta investigación? ¿Ya? ¿Por qué si no hay tiempo, no hay financiamiento, por qué lo hacemos? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque no hay protocolos. Por eso el nombre de la charla. Porque no todo lo que brilla es oro. No tenemos protocolos. Busquen en neurociencia, vayan a ver papers y lo que más va a faltar son protocolos. Y en los clubes, por ejemplo en el caso del fútbol, no entregan los protocolos ¿cómo se dice?, de manera abierta. Cuando crean los protocolos, quieren mantenerlo como secreto para que les dé ventaja. Lo mismo pasa en la Fórmula 1 y la MotoGP. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, en el ámbito deportivo, tenemos también ese pequeño problema, que los protocolos de alguna manera te los tenemos que también hacer nosotros. Entonces, esto nos recae un poco la responsabilidad. Y por eso les digo, cuando la gente habla de neurociencia, también tenemos que ver los límites. Y los límites que tiene nuestra disciplina hasta el día de hoy es que los protocolos son escasos.
Entonces, por eso nos decidimos a darnos esta lata de recibir los palos de los evaluadores, de que la gente te dice para qué investigar y darse la lata, pues sí, es un tremendo sacrificio de investigar. ¿Se entiende hasta acá, muchachos? ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿ya? Para no quitarles más tiempo, podríamos decir que la neurociencia aplicada al deporte es una disciplina joven que requiere estándares de calidad para poder consolidar el área. Y eso es una responsabilidad de todos, ¿ya? Al ser una disciplina científica, se rige por ética, ¿ya? Y también se rige por una metodología propia de la ciencia, ¿ya? Por eso es neurociencia, no es solo neuro, es ciencia. Y lo otro que, como les mencionaba anteriormente, que no existen protocolos específicos para todos los deportes, ¿ya? Por lo que requiere un esfuerzo mayor de los profesionales para poder crear e investigar sobre métodos que fomenten el desarrollo de nuestra disciplina. Es decir, si queremos hacer neuro y ciencia, de alguna manera, si no podemos investigar, al menos tengamos el PubMed siempre en nuestro computador y siempre estar actualizándonos acerca de las investigaciones. Por último, no todos podemos investigar, es que es difícil, pero al menos que tengamos nuestro norte de decir que todo lo que hacemos tiene evidencia científica, ojalá, como yo siempre le digo a mis colegas, ojalá en inglés y no más de 5 años para atrás, porque si no estamos leyendo cosas que finalmente estamos leyendo. El último punto, que para mí, por ser el último, no es el menos importante, sino para mí el más importante, es que el interés, la pasión, el esfuerzo y la perseverancia personal son requisitos fundamentales para quienes quieren trabajar en esta área tan nueva y esperemos que sea próspera. Es decir, aquí hay que tener cuero chancho, hay que tener una voluntad tremenda y entre uno más aprende de neurociencia, más se da cuenta que es ignorante. Yo me avergüenzo de mí mismo de lo que decía tiempo atrás, ¿ya? Así que es una sensación de incerteza total y una sensación de que uno dice, entre más busco, siento que estoy más perdido. Eso nos pasa, y yo les digo, empecé a trabajar en esta cosa en 2007 y todavía ahora yo creo que de todos los años creo que sé decir dos cosas y las otras todas han ido cambiando en el tiempo y como les digo, casi todas son incertezas, ¿ya? Así que eso hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios, reclamos? Bueno, ya muchas gracias, Eugenio, por la presentación. Muy interesante todo lo que nos comentaste con respecto a la neurociencia, cuál ha sido un poco tu recorrido, tu visión de cómo verla, de cómo las ves. Y bueno, ahora vamos a dar paso para las preguntas, que de seguro hay muchas por ahí, sobre todo, bueno, de los colegas que están tanto a nivel nacional como de Sudamérica que nos están acompañando. Así que vamos a dar paso para las preguntas, si es que hay alguna, para que las puedan realizar o dejarla en el chat para ir compartiéndolas con Eugenio. Rodrigo. Jaime. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, Eugenio, agradecerte por la presentación, muy, muy interesante, muy buena. Yo hace un tiempo no muy largo empecé también a tratar de adentrarme un poquito en el tema de la neurociencia, especialmente de la neuropsicología. Y si tú estás perdido, imagínate cómo estoy yo. Y si tú tenés vergüenza, imagínate la que tengo yo. Tengo que salir con algo encapuchado a la calle. Pero bueno, te quería preguntar, Eugenio, ¿cuáles son los riesgos o las ventajas y desventajas que puede tener trabajar desde la neuropsicología del deporte o desde la neuropsicología, o mejor dicho, planificar programas de entrenamiento, sesiones de entrenamiento, solamente considerando los aspectos teóricos que las funciones psicológicas tienen a partir de lo que la literatura nos plantea? Y quedarnos solamente de mirarlo desde ese punto de vista. No sé si me entendiste la pregunta, pero... Es decir, tú, si lo entiendo bien, es decir, ¿cuál es el riesgo de irse solamente desde lo teórico a crear cosas inmediatamente en campo? Aplicadas, claro, exacto. Ya, mira, yo creo que les voy a mostrar un poco el modelo de trabajo que yo tengo, ¿ya? Este es el modelo de trabajo que yo tengo, ¿ya? Esta cuestión a mí me ha costado años armarlo porque muchas veces me he caído, ¿ya? Y muchas veces lo que tenía como certeza para ciertas cosas no funciona, ¿ya? Pero si hablamos de manera genérica, porque cada deporte después es un mundo, ¿ya? Y cada tema es un mundo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del biofeedback, solamente trabajar con la tensión muscular es para hacer una tesis de doctorado, ¿entendés? Hacer un programa de otra tesis de doctorado y así. Entonces,
a mí la sensación que me queda, como te decía al inicio, es que uno tiene que tener un modelo teórico de referencia, ¿vale? Y ese modelo teórico independiente, primero uno le tiene que hacer sentido. Primero uno tiene que decir, ¿sabéis que yo cuando leo un libro de coaching le creo, me especialicé y encuentro la técnica y está validada científicamente y de ahí me atrevo a ir metiendo cosas? No sé si me explico. Otro va a ser más de psicología deportiva, pero bueno, cualquiera sea el modelo, yo siento que si nosotros abordamos el tema emocional a la base, estamos dando es para mí la base de todo lo otro, ¿ya? Si nosotros eso hicimos check, podemos pasar al siguiente, el desarrollo de hábitos, ¿ya? Ahí yo siempre trabajo con más de un profesional. Ya los hábitos no los hago solo yo, sino que son con las otras áreas. Y después hablamos de la parte neuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Que estas instancias son para uno consultar lo que uno leyó que funciona, pero ver con los demás colegas cómo se hace. No sé si me explico bien, porque normalmente uno ve protocolos en los papers, pero son muy difíciles de aplicar por las condiciones ambientales. De hecho, a mí yo tengo siempre, en una oreja tengo el Eugenio científico y al otro lado tengo la oreja del psicólogo, el psicólogo aplicado al deporte, porque uno siempre las cosas que lee en los papers no las puede aplicar en el contexto en el cual se trabaja en el deporte. No sé si me explico bien. Por eso yo siempre digo, si esto no estoy aplicando el protocolo tal como dice el paper. No sé si me explico, porque uno siempre tiene que adaptar los espacios, por ejemplo, a situaciones. Si tú me habláis de electroencefalograma, el electroencefalograma ya tomado antes o después de entrenar te cambia todos los datos. Imagínate todo lo otro. Por ejemplo, en el caso de las habilidades perceptivas, yo evalúo con un software el tema visual. El hecho de que un deportista entrene antes o después te cambia toda la prueba visual. Si el deportista está triste o alegre, te cambia toda la prueba visual. Pero aún así, uno lo que tiene que hacer es decir, tengo el paper de referencia, me consulté con lo que se llaman, llamamos esto como voces de expertos, que me aconsejaron cómo adaptarlo, y después fui probando de a poco y metiéndolos en campo y evaluando variables, ¿ya? En el caso mío yo tengo un modelo que es como definición operacional de la variable, hago las variables específicas, las evalúo, las entreno y las reevalúo. No sé si me explico bien, porque ahí puedo ir viendo como una mini investigación de cómo se puede mejorar el procedimiento. Pero lo principal ahí es la definición, tener el modelo de referencia, tener el paper, definición operacional, definir las variables, las evaluáis, las entrenáis y las reevaluáis. Eso es un poco ¿se capta un poco? No sé si... Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Jaime, por la pregunta. Ronald tiene levantada la mano. Ronald. Hola, Uge. Consulta ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien. Siempre aprendiendo, como dices tú, uno mientras más cree saber, menos sabe. Sí, no. Desde tu experiencia y desde las investigaciones, estudios, el entrenamiento en neurociencia es para todos. Todo deportista está habilitado, no sé si es la palabra correcta, para trabajar bajo el modelo de la neurociencia. Para mí, vuelvo a este concepto. En este modelo, yo tengo psicología, mirada transdisciplinaria y neurociencia. Para mí, la neurociencia sola no encajaría en ningún deporte. La neurociencia sola no encaja en ningún deporte. Y aquí vamos a tener un tema que es tremendamente importante y que pocas veces se habla, que tiene que ver con el nivel cognitivo de los deportistas, ¿ya? Cuando tú tienes niveles cognitivos más bajos, las estrategias que tengan que ver con un reforzamiento inmediato tienden a resultar más para esa persona, aunque no sean tan profundamente positivas. No sé si me explico bien, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de los deportistas, yo aquí no podría decir qué tipo de deporte o qué tipo de deportista agrupa personas con un nivel cognitivo mayor o menor, pero lo que sí te puedo decir que más bajo es el nivel cognitivo del deportista, que puede ser también edad, ¿ya? Más son necesarias en el trabajo de las emociones mostrar algo de esto otro. ¿Me entiendes? En el trabajo de las emociones, más mostrar algo de hábito. Pero la neurociencia para mí sola no va, ni encaja, ni nunca la he visto aplicada. No. Si tú tienes a alguien con bata blanca, un neuro algo, que trate de cambiar el cerebro de alguien, no tienes ninguna opción. Por lo menos yo nunca he visto un proceso de éxito que involucre solo la neuro. A nivel estamos hablando de alto rendimiento sobre todo.
A lo mejor formativo sí, a lo mejor recreacional sí, pero a nivel de alto rendimiento yo nunca lo vi. Es decir, la neurociencia va con la psicología del deporte, va con la formación de hábitos. Y por eso te digo, yo lo aplico casi siempre al final, cuando el deportista tiene una base emocional, y para eso me tuve que especializar en temas emocionales, que al inicio yo los miraba a huevo y yo creía que, puta, no, con los sensores lo resuelvo todo, y al contrario, me tuve que, ¿cómo se dice? Morder la cola yo solo porque tuve que retroceder a la psicología que tanto había renegado. ¿Okay? Y Es a un mí es la ámbito parte más importante. Claro, y es la parte más importante. Y sin la estabilidad emocional, todo lo otro para arriba no le da sentido. Es como cuando tú trabajáis los propósitos de los deportistas, trabajáis el amor por algo. Cuando trabajáis el amor por algo, está más dispuesto a hacer sacrificios en su jornada diaria para los hábitos. Y cuando tú tenías eso, es más fácil hacer un orden, establecer trabajos específicos en la percepción, elaboración y ejecución. Pero si no tenéis los otros, tampoco. Gracias, Oh, crack. ok, gracias Ronald por la pregunta y Eugenio por la respuesta. Bueno, aprovechando un poco de lo que estaban conversando de los deportistas, Nico Vecchios hace una pregunta con respecto al cerebro de un deportista experto. ¿Discrimina estímulos con mayor eficacia? Sí, sí, absolutamente. Muy buena pregunta. Por ejemplo, el caso de los motociclistas, nosotros pusimos lentes que analizan el movimiento de los ojos. ¿Ya? Entonces, yo trabajo con Andrea Dovizioso, que hemos sido 3 años vicecampeones del mundo, nos falta un pelito para ser campeones, así que estamos ahí sumando todo lo que podemos. Y este loco, entre otros deportistas más que evaluamos, en el campo visual, al tomar una curva, mueven el ojo menos y ponen el ojo en un aspecto de la curva que nosotros llamamos la curva o el piano. También las curvas de las motos tienen una cosa de cemento que tiene colores. Esto se llama el piano. Entonces ellos ponen el ojo solo ahí, hacen solo movimiento del ojo, toman esa información y el resto del tiempo están mirando la otra curva. Es decir, hacen menos movimiento con el ojo, captan la información que es más importante, descartan la accesoria para hacer que el movimiento sea más fluido y usando menos recursos cerebrales. Al final, el concepto que está detrás de todo el trabajo en neurociencia es hacer que el deportista haga un movimiento con menos esfuerzo, más rápido y más eficiente. Oye, gracias Eugenio. A ver, aquí una mano levantada. Luis, te doy Sí, espacio para que hagas la pregunta. Eugenio, ¿cómo estás? Bien, lo que tú. Sea Rodrigo. Eugenio, principalmente con lo que conversabas hace un rato con respecto a la especialización, ya que en este momento hay un boom de especialistas, de cursos, todo en neuro, porque vende mucho. Pero ¿qué debería o qué tendría que contener una especialización más allá de lo que tú dices? Porque acá en Chile hay bien poco en realidad. Pero de lo que tenemos al alcance aquí en nuestro país, ¿cuáles deberían ser los principales ejes en los cuales deberíamos eh, enfocarnos a la hora de seleccionar una capacitación o especialización? Porque capacitaciones por montones, donde muestran el centillito que va conectado a un computador y vemos la señal y vemos el cerebro, pero que no tiene ningún sustento desde lo teórico, y explicar cuál es la función de lo que se mide y para qué se mide y qué se hace con la información que se obtiene de las herramientas o de los elementos que se utilicen para evaluación de deportistas a través de, por ejemplo, neurofeedback o biofeedback. Claro, para mí lo primero que debiera tener, a ver, partamos por quién estudia. Lo primero que debiéramos tener es un interés genuino por el área. ¿Ya? Eso es algo que es tremendamente importante, que a veces se mira en menos. ¿Entendiste? ¿Te acordás del modelo que mostré ahora de las del modelo de trabajo? Es decir, igual que un deportista, lo primero que tiene que haber es pasión por un sueño. Yo creo que acá quien se mete al área de neurociencia no debiera dejarse llevar por una corriente de moda. Eso es lo primero, desde el estudiante. ¿Ya? Debería decir, ¿sabéis que a mí en realidad me gustan más los procesos cognitivos, me gusta más, no sé, más la psicología, me gusta más otra cosa? Pero voy a tratar de mirar esta como una disciplina, pero lo primero que uno tiene que mirarse uno, porque a mí lo que me ha pasado también es que he visto mucha gente que parte estudiando neuro y cuando se da cuenta que es un lenguaje, que es una cuestión densa, que tenéis que hablar de estructuras cerebrales, funciones cerebrales, tenéis que hablar de hormonas, tenéis que hablar de neurotransmisores, tenéis que hablar de bioquímica, tenéis que hablar de calcio, tenéis que hablar de potasio, de potenciales de acción, tenéis que hablar en este caso de ondas cerebrales, bla, bla, bla. Decís, puta, me perdí porque es un campo demasiado vasto y no sé para dónde voy. Y finalmente vuelven a lo que les resulta más cómodo.
cómodo que es la psicología. El primer punto para mí es que uno tiene que estar apasionado, te tiene que gustar esto, tienes que leerlo como un libro de hobby que te llevaría ahí un fin de semana para algún lado. ¿Ya? Y lo segundo, que las instituciones que para mí, si estudiamos en Chile, debiéramos mirar la institución que ofrece el curso, debiéramos mirar los profesionales que ofrecen el curso, debiéramos mirar los niveles de formación que tenemos, sobre todo, como te dije, para trabajar, entender lo que es zonas del cerebro, funciones del cerebro, estructuras del cerebro, funcionamiento, y las otras cosas un poquito más específicas, lo que se llama neurobiología. Hay que ver un poco, meterse en el tema, a tener la base, ¿me entiendes? Porque cuando uno dice, pasamos ahora al punto 2, ¿no? Pensemos que yo tengo una especialización en algo neuro, ¿vale? Pero después en la técnica me aparecen, por ejemplo, ondas cerebrales. Chuta, hay que volver a meterse para atrás, po. Entonces, ese es un tema, po. Y en Chile yo he visto que además pasa al revés, que partimos comprando instrumentos que no sabemos que miden, y no sabemos si estamos midiendo algo del sistema nervioso central, periférico, no sabemos si tiene normas o no tiene normas, no sabemos si está estandarizada o no estandarizada, entonces partimos al revés. Es como que no tenemos auto, o sea, no tenemos la licencia para conducir y nos compramos el Ferrari, ¿cachai? Entonces yo creo que estas tres cosas debieran tener, y la especialización, te repito, debiera tener, como te digo, una buena institución, buenos profesores, y volviendo al punto, que te enseñen funcionamiento cerebral, estructuras cerebrales, un poco de bioquímica, un poco de electrofisiología. Duda, no voy a entender lo que es una sinapsis. Entonces cuando tú entendís la sinapsis, recién ahí cachai lo que es una onda cerebral, y tú dices, la onda cerebral es el ruido que hacen las neuronas cuando se hablan entre ellas, y esa era la sinapsis, ¿se entiende? Pero si no tenía esa base, es como que hablé un lenguaje nivel experto, pero no tenía las bases. ¿Okay? Gracias, Eugenio. Gracias Luis por la pregunta Gracias, Rodrigo. y Eugenio por la respuesta. Entonces, a nivel nacional, no habría un lugar donde especializarse, habría que buscar un poco la especialización afuera. Yo aquí en Chile no he visto, pero a lo mejor es porque no he buscado. Ya. Yo en mi caso, por trabajo siempre tuve que estar afuera y siempre aprovecho de estar especializándome ahí afuera, pero entiendo que cada día va a ser más fácil. También entiendo que, como les decía, la posibilidad de hacerlo online cada vez va a ser más asequible. Yo creo que esto se va a abrir sí o sí. Yo creo que se va a abrir. Ok, gracias Eugenio. Una pregunta acá del chat, dice, de Eloy Sanz. ¿La neurociencia en el ámbito del mindfulness se puede sacar algo de allí para los deportistas? Pregunta, para mejorar en aspectos concretos de rendimiento. Eso lo pregunta. Sí, voy a dar una respuesta, pero quizás está un poquito cegada, ¿ya? Porque yo sigo la tradición budista, entonces estoy especializándome en eso, ¿ya? Entonces, quizás está un poco cegada la respuesta, ¿ya? Pero cuando nosotros trabajamos mindfulness y las técnicas asociadas, como les decía, la neurociencia y la contemplación en general, podemos buscar técnicas contemplativas, y dentro de ellas está la mindfulness. A mí me gusta una técnica que se llama, por ejemplo, Vipassana, que está dentro de mindfulness. Estas técnicas lo que hacen, cuando uno las repite durante un tiempo, ya la estudió Kabat-Zinn, la estudió Lazar al-Azhar, montones de investigadores que lo vienen trabajando desde los años 70 en adelante, tanto hasta ahora, lo que han propuesto ellos es que, y después con evidencia científica, hay varios papers que yo acá no lo puse, pero yo siempre cito un par de papers que son como referencias para mí. Entonces, quien entrena desde 8 semanas, ¿ya? Más o menos 30 minutos diarios, su cerebro empieza a cambiar a nivel funcional, a nivel de sensación y estado emocional, y también a nivel estructural. ¿Cuáles son las zonas que cambian? Son las zonas del autocontrol, la autopercepción, la serenidad y la concentración. Dime si esas habilidades no se ocupan en todos los deportes. O sea, de todas maneras sirve. De hecho, yo a todos mis deportistas que trabajo les enseño técnicas orientales de mindfulness. En el caso Vipassana para mí es la que más me hace sentido, solamente que le pongo electrodos para ver cuándo está meditando en el punto correcto o no. Pero para mí el futuro también está de la mano de las técnicas contemplativas, de las técnicas meditativas. Yo creo que la neurociencia y nosotros como psicólogos tenemos mucho que decir ahí, mucho que decir. Para mí, yo lo hago, lo practico, y he visto que antes era mucho más inquieto, más desconcentrado y montones de otras cosas que tienen que ver con el auto. Y me medí el cerebro para ver los cambios y todas esas cosas, cuando se alucina con algo.
Así que eso. Por eso te digo, la respuesta está un poco sesgada, un poquito sesgada, pero eso es por lo menos lo que es mi impresión. Claro, no, pero no deja de ser una buena respuesta en ese sentido, desde tu experiencia utilizándola. Y con respecto a eso también, ¿cómo has visto tú la aceptación de los deportistas al trabajo desde el punto de vista del biofeedback, de la neurociencia en ese sentido, con respecto a la utilización de estas técnicas, de estos instrumentos? ¿Lo aceptan bien? ¿Cuál es la percepción que te da un poco? ¿De los deportistas? Sí, de los deportistas, a la Sí, utilización. les gusta mucho porque da datos objetivos. Ya. Da datos objetivos. A mí siempre he tenido una buena recepción. Más o menos yo trabajo con un nivel de 80% del grupo, independientemente del deporte, acepta normalmente bien lo que hacemos aplicando neurociencia y este modelo. Ya. Un 10% lo hace extraordinario y un 10% lo boicotea. Ese es más o menos el rango. Un 10% siempre te lo boicotea, que dice que sí, pero no lo hace. Se llama con el instrumento, pero no quiere hacer las tareas, los hábitos no los profundiza. Y el otro 10% es el que se alucina y te pide información y te escribe. Y el 80% lo hace normalmente bien para su beneficio. Ok. Siempre ocurre eso, hay un nivel Sí, yo de por lo menos rechazo. en Claro. la experiencia que tengo, más bien un 10%, casi siempre todos los grupos, si estás trabajando con un grupo de 30 personas, 3 te boicotean. Ok. Boicotean. Hacen como que lo hacen, pero no, lo hacen desganado. Esto, y el otro 10% lo hace extremadamente bien, le hace sentido y te busca y te dice, mira, bajé una aplicación que me ayuda, y el 80% lo hace para mejorar. Ok, excelente. A ver, tengo otra pregunta. Nicolás Castro, desde el chat. Nicolás, ¿estás por ahí? Quería hacer una Sí, consulta. Ok. eh, Si puedes gracias, si puedes buenas prender la tardes. cámara, no sé si... Ah, aquí. Sí, perdón, Ok, perdón. Ahí ahí estoy. está. Ahí está, Nicolás. Eh, Hola, buenas Nicolás. tardes, Eugenio. Mira, mi consulta es la siguiente. Con respecto al tema de las habilidades y la capacidad de la toma de decisiones en los deportistas de más experiencia, eh, los que venimos del mundo del mundo del entrenamiento deportivo, comprendemos que generalmente los jugadores más expertos son los jugadores que tienen un bagaje y que han estado expuestos a experiencias competitivas que le permiten de cierta manera tener toma de decisiones más eficientes, ¿verdad? O sea, en base a esa experiencia, ¿verdad? En base a haber estado expuestos a, a la necesidad de ello. Entonces, mi consulta es cómo el entrenamiento de estas habilidades eh, neurológicas que tú definiste pueden facilitar ese proceso de toma de decisiones en jugadores más jóvenes o que no tengan tanta experiencia, desde una perspectiva que no es, en la que no están expuestos a la toma de decisión en el contexto competitivo propiamente tal, sino que más bien, por lo que estoy entendiendo, son habilidades que se desarrollan y se entrenan descontextualizadas. ¿Ah? Eh, ¿Cuál es la relación que hay entre ambas? Y si es que hay datos, sería mucho mejor así. Sí, mira, nosotros lo que buscamos con los deportistas es que tengan un cuerpo joven y una mente vieja. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que el ojo sea joven, es decir, que esté nuevo, por decirlo así, pero que capte información como que fuera un experto. ¿Vale? Lo mismo a nivel de procesamiento cerebral y lo mismo a nivel de ejecución. En distintos deportes se pueden hacer trabajos de simulación. De hecho, yo, por ejemplo, en la Fórmula 1, MotoGP, trabajamos con simuladores. ¿Ya? En el caso del golf es más fácil. En el caso del fútbol, lo que se hace es que si bien no existe la simulación, se trabajan con ejercicios, con el entrenamiento mental cognitivo, del cognitivo del movimiento. ¿Ya? ¿Sí? Se trabaja con luces, se trabaja con ejercicios, toma de decisiones, etc. Lo que nosotros hemos visto en el tiempo, ¿ya? Por eso te digo que la disciplina es joven y no sabemos cuánto impacta en el rendimiento. No está el número para decirte, por ejemplo, de 100 repeticiones, el jugador va a mejorar en campo tal porcentaje, como sí existe en el área física. ¿Ya? ¿Se entiende? Cada vez que tú entrenas una cierta cantidad de horas, sabéis que el rendimiento en la cancha va a ser más o menos de esto. Por eso está el desafío, que eso les digo que esta disciplina es muy joven, y cuando habláis de neurociencia en serio, hay muchos protocolos, muchas cosas que faltan. Yo tengo mi sospecha, los datos que he ido acumulando en los años, ¿vale? Que es que el jugador que es rápido con los pies
va a ser más eficiente en todas las otras cosas y va a ser alguien que va a tener una mayor probabilidad de éxito a nivel internacional que uno. ¿Entiendes? Es decir, mirar el tercer paso pareciera ser que es una buena síntesis de los otros dos. Y pareciera ser que también podría convertirse en un futuro en un marcador. Es decir, lo que llamamos nosotros los markers biológicos. Es decir, cuando tú ves que una variable discrimina fácilmente entre un top level, international level o normal. ¿Entiendes? Pero a eso buscamos nosotros, entrenar cerebros para que tengan decisiones más maduras en cuerpos jóvenes. Y eso se hace con las repeticiones, pero los estándares para decirte cuántas repeticiones tiene que hacer cada deportista, cuánto va a impactar en el rendimiento, es una tarea que tenemos que conseguirla. No sé si expliqué bien la pregunta. Ya. Sí, muchas gracias. Vale, Ok. vale. Gracias, Nicolás, y gracias, Eugenio. A ver, ya para ir cerrando, bueno, Nico Becchius te da las gracias por la respuesta que le diste. Eloy Sanz dice, gracias por la respuesta. Espero que avancen mucho con Dodi, pero no tanto como para superar a Marc. Así que ahí ya hay una rivalidad. Sí, fuerte. Ahí 3 años seguidos nos ha ganado Marc, queremos ahí darlo todo. Queda poco. Ernesto, bueno, aquí Ernesto hace una pregunta. Dice, hoy en día que el atleta está en cuarentena, ¿la técnica de visualización podría ser efectiva para el atleta que no puede salir a entrenar? Para mí la técnica de visualización ayuda en varios aspectos, pero lo que yo me temo a veces es que el deportista no tiene las capacidades mentales para poder hacer una buena visualización. ¿Ya? Nosotros normalmente la visualización la llamamos la preocupación organizada y la utilizamos, por ejemplo, para que el deportista visualice antes de 48 horas todo lo que tiene que hacer el día de competencia. No sé si me explico bien. Es decir, que ordene su cabeza en el paso a paso. Claro. Porque de esa manera corrige antes los errores y baja la ansiedad. Pero lo que yo uso esa técnica solamente cuando he verificado que el deportista tiene las habilidades mentales para poder visualizar. ¿Y cuáles serían esa habilidad mental específica? La primera es, como volvemos a las técnicas contemplativas, si el deportista es capaz de estar en silencio 2 o 3 minutos, hasta 5 minutos sintiendo su respiración. Okay. Esa técnica se llama chamata en las tradiciones budistas, pero que es nada más que el foco en la respiración y callar la cabeza. ¿Ya? Que tiene con el electroencefalograma una serie de datos que te indican que lo está haciendo bien. Pero la técnica es esa. Una vez que el deportista aprende chamata, es decir, aprende a focalizar la mente en algo y dejarlo ahí, después de que lo practica, va a tener la capacidad para visualizar paso a paso. Porque muchas veces sucede que nosotros le damos una buena instrucción al deportista, pero como no sabemos lo que le pasa en la cabeza, el deportista finalmente no lo puede hacer. Entonces la eficacia de la técnica disminuye. Claro. Ok. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, en función del tiempo, Ale Vilche dice muchas gracias desde Perú. Bueno, ahí se tiene que retirar. Bueno, ya para ir cerrando, Eugenio, y un poco repetirte las gracias por la presentación. Estuvo muy interesante todo lo que nos planteaste con respecto al trabajo en la neurociencia. Te dejo algunas palabras finales, si quieres a lo mejor hacer un cierre desde el punto de vista de lo que nos presentaste hoy día y un poco ya para empezar a despedir a la gente que nos acompañó hoy día, tanto a nivel nacional como de Sudamérica. ¿Algo con lo que quieras cerrar desde el punto de vista de dejarnos? Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia. A mí me gustaron mucho las preguntas. Vuelvo un poco a la pregunta de Jaime. Yo creo que en esta cosa no hay grandes certezas, pero sí hay colegas que trabajan y que se especializan en el área. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, para poder hablarles de la cosa visual, yo le escribí a la psicóloga que hizo la evaluación a Cristiano Ronaldo. No sé si han visto un video que se evalúa cómo Cristiano Ronaldo toma la información, le tiran una pelota y apagan la luz. Yo le escribí a esa psicóloga para decirle que me diera una mano a orientarme en cómo empezar a trabajar el tema. Y la psicóloga me respondió. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la elaboración, yo trabajo con un grupo español, ellos son especialistas en el tema del electroencefalograma y me dan una mano. ¿Ya? En el caso de la ejecución, estoy con estos tipos alemanes y como les digo, estoy en contacto con un grupo en Argentina para tratar de hacer protocolo en conjunto. Entonces, yo creo que parte importante de esto también tiene que ver con reconocer que uno tiene la duda y acudir a los profesionales. ¿Ya? Si ustedes necesitan alguna cosa en específico, pucha, en la medida que los puedo ayudar, también los puedo orientar. Pero yo creo que esa
yo tuve que romper como un poco la vergüenza de no saber. Y al romperla me encontré con gente que me ayudó bastante y que hasta el día de hoy me enseña. Entonces yo creo que esta cosa es tan nueva que nadie, le repito, nadie tiene certeza. Entonces yo creo que ir a preguntar a los profesionales es un tema que yo creo que todos nosotros debiéramos tener, porque hay gente que es especialista, sobre todo los que tienen doctorado. Hay gente que se especializó en un área y que tiene un modelo y que ha estudiado eso durante años y uno le dice, oye, mira, leí tu paper, dame otra información y te mandan por lo general un par de textos de referencia o sobre todo cómo ajustarla de la teoría a la práctica. Entonces yo me he tenido que hacer una lista de profesionales, de colegas que trabajan los distintos temas, porque, como les digo, mi especialidad es redes neuronales y todo eso, pero tuve que aprender de la particular y percepción y tuve que aprender de la ejecución y son temas muy amplios. Entonces yo creo que yo creo que cada uno de nosotros debiera tener una lista de profesionales que son especialistas y a lo mejor molestarlo un poquito y preguntarle ciertas cosas para después ir de a poco armando como una caja de herramientas propias. No, y tú dijiste algo clave, eso como romper esa vergüenza que muchas veces uno tiene como para Sí. apoyarse en otros colegas que claramente son más especializados en temas tan específicos. Sí, Bueno, sí. aquí en el chat, Nico, muchas gracias. Cristian Ortega, gracias, buen tema y buen exponente. Paula Ortiz, gracias Eugenio, muy interesante. William, gracias Eugenio. Eduardo, tremendo, muchas gracias. Consuelo, muchas gracias también. Dafi, también muchas gracias. Muy buena charla. Carla, muchas gracias, fue muy interesante. Eloy, a quien tú le respondiste una pregunta, dice, vamos a intentar inventar unos ejercicios para entrenar la neurociencia en el deporte de parapente. Muy buena la charla, gracias por responder. Felipe de la Barra, muchas gracias. Quedo con la frase cuerpo joven y mente vieja. Parece que vaya a tener que patentarla. Porque... Claro. Vamos a ir al Entonces, INAPI aquí. claro, o si no te vas a encontrar ahí con la sorpresa como el caso de la miel. Claro. Flo Petrelli, gracias. Y Dante Nieri, muchas gracias, excelente. Bueno, muchas felicitaciones. Gabriela también, muchas gracias, excelente charla. Eugenio, bueno, tomo un poco las palabras de los presentes. A nombre de APCD te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y por habernos presentado este interesante tema que habla de la neurociencia aplicada en el deporte, sobre todo aquí en la realidad local. Y claro, queda mucho todavía por hacer, mucho campo por investigar todavía. Y te doy las gracias. Así también se las doy a todos los que mandaron su correo, se inscribieron en la charla de hoy día, tanto a nivel nacional, colegas a nivel nacional, como también de Sudamérica. Así que te doy muchas gracias. Un aplauso, si es que se puede ahí, con no, para que Grandes jugadores. en agradecimiento Claro. Gracias, gracias. a tu presentación. Así que, por mi parte, por APCD, damos por finalizado el APCD 21, agradeciéndole a todos y diciéndole que nos sigan en las redes sociales a través de Facebook, APCD Chile, Instagram también. Tenemos actividades por Instagram los días lunes a las 8:20 con Fernando Zócar, donde también tenemos invitados con un interesante tema a conversar. Así que, con respecto a la PCD, nos vamos a ver en un mes más con otro interesante tema y otro interesante invitado como lo fue hoy día Eugenio. Así que, Eugenio, muchas gracias por tu disposición y por tu presentación. Estimados todos, quedan en libertad de acción. Nos estamos viendo en una próxima actividad y gracias por su presencia. Profesor Ponce, ¿está por ahí? No, sí, estaba viajando, pero no, nada, ya lo dijiste todo. Por fin salió Eugenio, habíamos seguido mucho tiempo esta charla, así que gracias. Y a los colegas de Perú, por ahí, de Argentina, los colegas chilenos también, nada, creo que cumplimos con el objetivo que nos planteamos en un minuto de todo esto, así que llevan 21 meses haciendo cosas durante 3 años, así que buena actividad. Venía viajando, pero venía atento, ya llegué a Chillán, así que ya me puedo conectar un poco mejor ahora. Así que nada, muchas gracias, Eugenio. Gracias, Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por el tiempo. no, gracias a ti, Eugenio, y gracias a todos los que están presentes. Así que nos estamos viendo en una próximo PC Diálogo en este mismo canal. Así que síganos en las redes sociales. Un abrazo Chao para a todos. todos. Chao, chao, A Paula. todos. Nos Chao, vemos, que estén Jaime. bien. Eugenio. Chao, Chao, genio. chao. Chao, Rodrigo. Chao, Chao, chao. cuídense. Ronald. Chao a todos, que estén súper. Nos vemos, Chao, Eduardo. Alexis. Chao, Eduardo, chao, chicos. Vale, Luis. Está buenísimo. Chao, chao. Chao, Chao. 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 Grande PC. Hoy día estuvimos como
alcancé a notar 54 participantes. Ya, De los 63 que estaban inscritos. Así Ya. que estuvo bueno. Estuvo bueno. No, y colegas de México, de Colombia vi yo, de Perú, de Argentina. Así que importante. gracias por la invitación, pues. No, gracias a ti. No, gracias a ti y estaremos en contacto. Ya, súper. Ahí estamos en contacto, Hay que, muchachos. hay que seguir un poco en estas líneas de formación seria. No, Sí, Y para lo que se viene del diplomado, voy a cerrar acá la grabación.